Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Espero que me logren escuchar. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase, mientras van ingresando sus demás compañeros. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla la clase que vamos a realizar el día de hoy. Estoy compartiendo mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Sí, se ve, Miss. Muchas gracias. A los que van ingresando, estaba indicando, hay que esperar unos minutos mientras ingresan sus demás compañeros para poder dar inicio con la clase. Esperamos unos minutos mientras ingresan sus demás compañeros para poder dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. A los que van ingresando, estaba indicando, hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Esperamos un momento mientras ingresan sus demás compañeros para poder dar inicio con la clase, jóvenes señoritas. Mientras tanto, vayan teniendo algún apunte muy cerca de ustedes para que puedan ir anotando la clase que se va a realizar el día de hoy. Ahora sí vamos a dar ya inicio con la clase. Nuevamente recalcarles mis saludos, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Darles, ¿no?, la bienvenida al Colegio SANE, ¿no?, que están con esas ganas, ansias de ustedes de ir continuando con sus estudios, que tan solo pues les falta, ¿no?, en este caso poco, para que puedan ir concluyendo con sus estudios. Así como empezaron, tienen que ir concluyendo. No es que yo voy estudiando y lo voy a dejar, ¿no?, de estudiar. Pues si es que ustedes retomaron, es para que puedan concluir sus estudios. En mi persona vamos a llevar dos áreas, lo que es en este caso matemática y razonamiento matemático. Pero, ¿no?, si es que en caso hay temas que estamos, en este caso que nos va a ir viendo todo, quizás el mes que vamos a llevar, ¿no?, las clases virtuales, si en caso no logro realizar el área de razonamiento matemático, ustedes, ¿no?, yo sé que les han brindado mi número de celular, pueden ir consultándome lo que es en el área de razonamiento matemático para poder ayudarles y de esa manera pues ustedes pueden ir desarrollando los ejercicios que hay en su módulo. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a números racionales. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Nuevamente, ¿no?, en este caso recalcarles, darles la bienvenida al Colegio SANE y continuar con sus estudios. Sin más que decir, en este caso, antes de empezar, voy a dar algunas recomendaciones. En primer lugar, hay que tener apagado
estos micrófonos para no ir interrumpiendo la clase que se va a ir realizando, ¿no? Y en segundo lugar, ustedes tienen que participar lo que es en la clase virtual. Para ello, espero que estén logrando ingresar con sus datos personales, me refiero con su mismo correo. Si en caso están ingresando con otros correos, pues indiquen, ¿no? A través del chat o también lo pueden ir realizando en el grupo donde ustedes se encuentren. Y finalmente, ustedes tienen que tomar algún apunte, ¿no? Donde puedan tener en cuenta de qué manera se desarrollan los ejercicios. Sin más que decir, vamos a ir continuando con la clase. Veamos en primer lugar el esquema general. Como sabemos, o sea, la notación de los números racionales es la letra Q. En otras palabras, lo que nos está queriendo indicar es que los números racionales vamos a representarle con la letra Q mayúscula. Y esa Q es igual a ¿quién? A entre B. Quiere decir donde A y B son números enteros, teniendo en cuenta que el valor de B tiene que ser diferente de 0. Este conjunto se subdivide en los enteros, o sea, vamos a ir enteros, o sea, se refiere a los números enteros, vamos a representar con la letra Z. Y las fracciones que vamos a tener ahí, la fracción es igual a n entre d, donde la letra n es el numerador y la letra d es el denominador, teniendo en cuenta que n y d son números enteros positivos y también la letra n, o sea, tiene que ser diferente al múltiplo de la letra D y D tiene que ser diferente de 0. El esquema que los voy mostrando, ¿no? En este caso, pues son diversos números. Primero tenemos lo que son los números naturales, de lo que está el pequeño, son números naturales. Del que continúa son los números enteros. Del que va continuando son los números racionales, el que continúa números reales y finalmente los números complejos. Nosotros tan solo vamos a aprender hasta los números racionales. Quiere decir, vamos a encontrar número entero, números negativos y fracciones. Ese es el esquema donde ustedes tienen que conocer, ¿no? De qué manera se va representando. Clasificación. Primero vamos a tener por la relación de sus términos. En este caso, cuando son propias, son aquellas donde el numerador es menor que el denominador, es decir, que el numerador es menor que el denominador. De esta manera se va representando en forma matemática. Y los ejemplos tenemos 1/7 y 2/5. Eso se llama cuando son como estamos viendo fracciones propias, pues, ¿no? Porque nos habla de los números racionales, en este caso nos quiere decir que son fracciones. Fracciones propias quiere decir que el numerador debe de ser menor que el denominador. Y estamos viendo en el ejemplo que se va mostrando, en este caso el 1/7, ¿no? Estamos viendo, numerador es 1. ¿Es menor que el denominador? En este caso, que vale 7, sí. 1 es menor que 7. Está cumpliendo. El otro ejemplo que nos dice lo siguiente, 2/5. También el número 2 es menor que 5. Ustedes dirán, ¿pero por qué lo representa de esa manera? Es que no hemos ido indicando, en este caso, en la definición que decía la letra F, es igual n entre la letra D, donde n es el numerador y la letra d es denominador. Entonces, para nosotros, en nuestra primera fracción, n va a valer 1 y la letra d va a valer 7. Por eso acá estoy poniendo 1 es menor que 7. Igual, en la otra fracción, 2/5, n vale 2 y la letra d vale 5. O sea, estoy representando de esta forma que según la definición que nos está diciendo cuando son propias. Continuamos. Cuando es impropias, son aquellas donde el numerador es mayor que el denominador, es decir,
que el numerador va a ser mayor que el denominador. Y estamos observando en los ejemplos, tenemos en este caso 3 medios. El número 3 es mayor que 2. Y el otro ejemplo que nos está mostrando nos dice 7/5. El número 7 es mayor que 5 y está cumpliendo según la definición que nos dice lo que es impropias. Ahí están por la relación entre sus términos. Tenemos propias y lo que es impropias. Continuamos con la clasificación por la forma de sus términos. Vamos a tener lo que son reductibles. Son aquellas, o sea, cuyos términos poseen factores en común. Cuando nos dice reductibles, quiere decir tanto al numerador y al denominador, nosotros podemos ir dividiéndoles, pero esa división tiene que ser por el mismo número. En este caso nos muestra el ejemplo 2/8. Voy a escribir 2/8. Puedo ir reduciendo. Lo voy a dividir al numerador entre 2 y también al denominador tienen que dividir entre 2. Por eso se llama reductibles. Ambos tienen que dividir por el mismo número. Si ustedes lo dividen al numerador entre 2, o sea, 2 entre 2, vale 1. Y 8 entre 2 vale 4. Ahí nomás va a quedar nuestra fracción, ya no podemos ir reduciendo. Porque el número 1 yo puedo dividirle entre 1 y el 4 tan solo entre 4. O sea, van a tener que ser diferentes números. Pero yo les estoy indicando que para que reduzcan tienen que dividir por un mismo número. Entonces, por lo tanto, simplificando o reduciendo de 2/8 nos va a salir 1/4. Del mismo modo, el otro ejemplo. Tenemos 11 entre 66. Yo divido. Voy a dividir, el único que se puede dividir es entre 11. Si estoy dividiendo en el numerador entre 11, en el denominador también debo dividir entre 11. Y esto es igual. Once entre 11 nos sale 1 y 66 entre 11 nos sale 6. Y ahí nomás va a quedar la respuesta. ¿Por qué? Es que el 1 yo puedo dividir entre 1. Y si yo divido entre 1 y 6 entre 1, sigue siendo 6. O sea, me sigue saliendo un sexto. ¿No? Entonces, para ello, pues, tienen que tener en cuenta que ambos en sí tienen que ir dividiendo por un mismo número. Por eso se llama reductibles. Por eso ahí nos dice que son aquellos cuyos términos poseen factores en común. Quiere decir, si en una fracción yo puedo dividir entre 2, o sea, tanto el numerador y el denominador, voy reduciendo. Como me ha sucedido en este caso, en el segundo ejemplo, también he ido dividiendo entre 11. Irreductibles. Son aquellas donde sus términos no poseen factores en común, es decir, sus términos son primos entre sí. Ese primos entre sí se llama PESI, en forma abreviada. Tenemos los ejemplos, ahí tenemos 2/9 y el 11 entre 6. Ustedes dirán, pero ¿por qué ya no se puede ir reduciendo? Es que yo tengo arriba 2 y acá tengo 9. El 2 yo puedo dividirla entre 2, pero el 9 yo cuando divido entre 2 me va a salir números decimales. Cuando ustedes tienen que dividir, tiene que ser una división exacta, no en números decimales.
De igual modo, el número 11 entre 6. El 11 se divide entre 11 y el 6 puedo dividirlo entre 2 o puedo dividirlo entre 3, hasta incluso puedo dividirlo entre 6. Pero el 11 ya no puedo dividirlo entre 2, ni tampoco entre 3, ni tampoco entre 6. O sea, no es una división exacta. Entonces, por lo tanto, esas fracciones ya son irreductibles. Pero, ¿qué ha sucedido con los ejemplos anteriores? Hemos podido ir reduciendo, porque ha habido números, ¿no? En este caso comunes, que hemos podido ir dividiéndoles, tanto el numerador y denominador, hasta ya ir obteniendo que son irreductibles. En este caso, lo que hemos ido obteniendo, el 1/4 y 1/6 ya son irreductibles. Ahí tenemos, por la forma de sus términos, que son reductibles y, en este caso, irreductibles. Por la forma de sus denominadores, vamos a tener que son homogéneas, son aquellas que tienen los mismos denominadores. Tenemos ahí los ejemplos: 2 séptimos, 3 séptimos, 9 séptimos. No necesariamente puedo decir con séptimos, hasta incluso puedo ir indicando 3 quintos, 9 quintos, 14 quintos. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Es que nos habla de los denominadores. ¿Y quiénes son? Pues nunca deben de olvidarse, acá es numerador y este es denominador. Acá tenemos numerador, esto de acá es denominador. Acá numerador y acá tenemos denominador. Los denominadores son iguales, ¿no? Y tenemos en este el ejemplo que yo he escrito, los denominadores son 5, acá también es 5 y acá también es 5, porque nos dice mismos denominadores. No necesariamente pude haber puesto 5, hasta incluso puede haber puesto entre 10, entre 20, quizás 49, ¿no? Eso llamamos fracciones, o sea, en este caso homogéneas. Y para nosotros sumar o restar, cuando tenemos lo que son fracciones homogéneas, lo que tienen que hacer para la solución de los ejercicios es sumar o bien restar los numeradores, pero manteniendo el mismo denominador. Te dirán, ¿pero qué está hablando la profesora? No entiendo, ¿no? ¿Qué cosa voy a sumar? ¿Cómo voy a realizar? Es que hay una expresión general. En este lado voy indicando, luego voy a borrar. Suponiendo yo voy a tener así A entre B, en forma general estoy diciendo. Yo lo sumo, ¿quién? C entre B. Yo tengo mismos denominador. Acá tengo denominador B y acá también denominador B. Son homogéneas porque poseen los mismos denominadores. ¿Qué voy a hacer? Ustedes van a tener que sumar A más C, o sea, los numeradores nada más lo suman o bien lo restan, depende del signo que aparece, y considera un solo denominador. Y lo demás van continuando, ¿no? En este caso yo lo he escrito con letras. Si lo realizan con números, van a ir encontrando al final una sola fracción. En otras palabras, lo que estoy queriendo decirles, ustedes cuando tengan dos fracciones homogéneas y van a sumar o restar, va a depender del signo, al final van a encontrar una sola fracción. Por ejemplo, acá de los números que yo he escrito, yo tenía, por ejemplo, yo tengo acá 3 quintos. Lo voy a sumar, por ejemplo, ¿con quién? Con 9 quintos.
Entonces, ¿qué hago? Le pongo el número 3 y lo sumo más 9. En este caso lo voy a dividir entre ¿quién? Entre 5. ¿Y cuánto es 9 más, diré 3 más 9? Nos sale 12. Entre 5. Yo tenía dos fracciones y al final estoy obteniendo una sola fracción, pero esa fracción o su denominador sigue siendo 5. Si fuera resta, igual, ¿no? Tan solo resten en la parte del numerador, ¿no? Te les he dado en los referidos tan solo en signos, con el signo positivo. Esa manera se va desarrollando, ya sea suma o quizás resta, ¿no? Depende del signo, la operación, en este caso cuando son homogéneas. Continuamos. Cuando son heterogéneas. Son aquellas que tienen diferentes denominadores. En este caso tenemos los ejemplos: 3/5, 4/3, 11/2, 7/9, o sea, cualquier. En este caso los denominadores van a ser diferentes. Acá tenemos denominador 5, acá 3, acá está 2, ¿no? Es diferente denominador. Pero ¿qué pasaría, ¿no? En este caso, si yo sumo o bien resto, ¿cómo voy a desarrollar? Voy a escribirlo con número. Voy a escribir, por ejemplo, 3/5 y lo voy a sumar más 11/2. ¿Cómo yo desarrollo si yo tengo, ¿no? Puede ser una suma o incluso una resta de lo que son heterogéneas, porque tienen diferente denominador. Acá ya son diferentes. Lo que se va a realizar es una multiplicación en aspa. Multipliquen y también van a multiplicar los denominadores. ¿Y cómo se desarrolla? Esta primera línea que he puesto sería así: 3 por 2. Luego viene el signo más. ¿Quién multiplico? La otra línea de la X, que sería 5 por 11. Y lo voy a dividir entre ¿quién? Lo que he encerrado de color rojo, los denominadores, que es el número 5 y el número 2. 3 por 2, 6. Más 5 por 11, 55. Dividido entre 5 por 2, 10. ¿Cuánto es 6 más 55? Sale 61. Dividido entre 10. Y eso sería la respuesta. O sea, yo cuando sumo 3/5 más 11/2, me sale 61 entre 10, o décimos también se conoce. Si fuera resta, cambien nada más, ¿no? Acá van a poner menos, acá también igual van a poner menos y realizan esa diferencia. Lo único que varía es en el signo. Ahí está, ¿no? Estamos demostrando, quizás ahí en el módulo no les va a indicar, no les va a demostrar, ¿no? De qué manera se hacen esas operaciones, ya sea suma o resta, cuando son homogéneas o cuando son heterogéneas. Se refiere a las fracciones, ¿no? Esas fracciones, si son homogéneas o heterogéneas, ¿cómo voy a ir desarrollando, no? Y ahí les estoy demostrando con los ejemplos, y de esa manera, pues, ustedes tienen que lograr comprender, ¿no? Las operaciones que se realizan. Fracciones equivalentes. Tenemos por reducción. Son aquellas que se generan a partir de una fracción inicial denominada también representante canónico, dividiendo a cada uno de sus términos por el mismo valor entero. Veamos el siguiente ejemplo. Quizás hay algunos, ¿no? De la fracción que se tiene 24 entre 36, hay algunos, posiblemente, cuando realicen esa división,
¿no? Quizás van a empezar dividiendo entre 2, luego entre 4 y finalmente entre 2. O sea, para ambos, tanto el numerador y denominador, y van a llegar al resultado 2/3. O quizás hay algunos van a ir, 24 lo van a dividir entre 4, ¿no? Y 36 entre 4, o sea, sale 6/9. O quizás haya otros lo van a ir dividiendo 24 entre 12 sale 2 y 36 entre 12 sale 3. O sea, se van a pasar del inicio quizás hasta el final, ¿no? Y obtiene. Por más cualquiera de lo que van a ir realizando esa división, o sea, al final vamos a ir obteniendo lo mismo, o sea, 2/3. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Para este caso de la solución de los ejemplos. No sé si tienen dudas en este ejemplo que se va indicando por reducción, jóvenes y señoritas. Otros le conocen reducción o también pueden ir indicando simplificación. Quiere decir que van a tener que ir dividiendo tanto el numerador y denominador por un mismo número. Hasta ya no poder, o sea, dividir, ¿no? En este caso, por ejemplo, el número 2 se puede dividir tan solo entre 2 y el 3 entre 3, o sea, me refiero en una división exacta, ¿no? Porque si yo divido 2 entre 2, o sea, me sale 1, pero 3 entre 2, sí puedo dividirlo, pero no es una división exacta, me va a salir en números decimales. Lo que se busca es que tanto el numerador y denominador deben de salir números enteros, no números decimales. Por ampliación. Son aquellas que se generan multiplicando a los dos términos del representante canónico por un mismo valor entero. Veamos los ejemplos y tenemos lo siguiente. Acá vamos a tener que ir corrigiendo y ustedes mismos se van a dar cuenta que sí también se tiene que corregir. En primer lugar, no, yo tengo el 2, o sea, en este caso, ¿qué está sucediendo? Del anterior ejemplo que teníamos 24 entre 36, hemos llegado a 2/3. Pero ahora vamos a hacer lo contrario. De lo que tenemos 2/3, vamos a empezar en primer lugar, multiplico por 2, o sea, el 2 por 2 me va a salir 4. Y 3 por 2, acá vale 6, jóvenes, no es 3. No, tenemos que 3 por 2 es 6. Continúo. 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. Sigo 9. multiplicando. 2 por 12, 24 y 3 por 12, 36. O sea, al final, mira, se dan cuenta, estoy llegando a 24 sobre 36. En realidad, el mismo ejemplo que se está mostrando del anterior, pero ¿qué está sucediendo acá? Se está ampliando. De lo que estaba de lo más pequeño, se ha ido Más aumentando. grande. El 24 sobre 36. 24 hasta 30, sobre 36 que hemos ido obteniendo esa fracción, ¿no? Por eso dice acá, son aquellas que se generan multiplicando. Cuando es ampliación, ustedes tienen que multiplicar. Si dice reducción, reducir, simplificar, tienen que dividir. Dividir tanto al numerador y denominador por un mismo número, mismo valor. Hay que tener bastante cuidado. Ahora tenemos operaciones con fracciones. Operación con fracción. Adición y sustracción. Esto es lo que yo les explicaba, ¿no? Cuando había fracciones homogéneas o heterogéneas, en este caso lo que se va mostrando en la fórmula son fracciones heterogéneas. ¿Por qué? Tienen diferente denominador. Tengo denominador B y denominador la letra D. Sí. ¿No? Y tenemos A entre B más C entre D. Eso va a ser igual a ¿quién? ¿Qué es lo que se está realizando? Una multiplicación en aspa. De esta forma, ¿no? Lo que voy multiplicando en aspa y los denominadores también se multiplican. Multiplico A por D más B por C dividido entre B por D. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo una resta de fracciones?
Igual, lo mismo, van a tener que realizar también una multiplicación en aspa y también los denominadores. Si ustedes comparan esta parte, ¿no? Del resultado con esta parte, lo único que varía es en el signo. El signo nada más. La adición y sustracción de fracciones hay que tener en cuenta, lo único que va a ir variando es en el signo. Bien puedo sumar o bien puedo restar, eso va a depender de cuál me va apareciendo esas fracciones. Ahora, cuando tenemos una multiplicación, esto siempre en cuando, jóvenes y señoritas, cuando son fracciones heterogéneas, quiere decir cuando sus denominadores de esas fracciones son diferentes. Se va a utilizar esta fórmula. Ahora, en la multiplicación de fracciones, ya puede ser quizás homogéneas o heterogéneas, ya depende de cualquier operación que nos aparece, no, me refiero a depende de la fracción que nos va indicando, lo que se va a realizar es que se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Y lo que aparece, ve, es el A entre B por C entre D va a ser igual a ¿quién? A por C dividido entre B por D. Esa es la multiplicación de fracciones. Ahora, cuando tenemos una división de fracciones, la primera fracción, ¿no? O sea, en este caso tenemos A entre B dividido entre C entre D. La primera fracción se mantiene lo mismo. ¿Qué hago luego? Voy a cambiar por una multiplicación, pero ¿qué sucede con la segunda fracción? Lo invierto, lo cambio de posición, que sería C entre, diré D entre C. Cambio de posición siempre en cuando he cambiado acá por el signo de la multiplicación. De lo que era división, lo cambio por multiplicación, voy a tener D entre C. De esa manera se van desarrollando, en este caso, cuando tenemos división de fracciones. O caso contrario, hay otra manera de expresar también. Lo que se hace es lo siguiente. Si yo tengo así A entre B, ¿no? Como tengo la división, voy a hacer mi línea de la división. ¿Qué hago luego? La otra fracción es C entre D. Es otra forma de poder ir desarrollando que dice lo siguiente. Ustedes tienen que multiplicar los extremos y también se multiplican los medios. Lo que se multiplican los extremos se va a poner en la parte del numerador. Y lo que se multiplican los medios en el denominador. O sea, ¿quién es la letra B por la letra C? Ustedes comparan, esto de acá es muy similar, ¿ve? ¿Qué me dice la multiplicación? Cuando yo tengo las fracciones, de numerador, numerador se multiplica y denominador, denominador. Y es lo mismo, ¿ve? Que he ido obteniendo. Es otra manera de poder expresar. Si ustedes se acuerdan de esta forma, ¿no? Sí, en este caso mi primera fracción lo mantengo, la división lo multiplico y le invierto mi fracción y encuentro ahí mi operación. O puede ser que de esta manera, A entre B dividido entre C entre D. Y va a ser A extremos por medios, A por D dividido entre B por C. Hay dos maneras, ¿no? De poder ir desarrollando lo que es la división. En algunas ocasiones, o sea, no nos van a expresar de esta manera, o sea, no nos van a decir esta forma la división. Puede que nos den de esta manera. Entonces, ya por cualquiera de ellos, ustedes tienen que saber, ¿no? Si está por la primera manera, ya es, lo que van a hacer es invertir esa división por el signo por y luego invierten la fracción. Si tienen de esta manera, extremos por medios. Multiplicamos extremos por medios y obtenemos ahí el resultado de esa fracción. Vamos a ver ejemplos, ¿no? De operaciones con fracciones. Voy a ir escribiendo. Por ejemplo, yo voy a tener la suma, un medio, por ejemplo, un medio, más
5 séptimos. Como desarrollo, hago una multiplicación en aspa. ¿Por qué? Es que tengo diferente denominador. Multiplico en aspa, que sería 1 por 7. Luego viene el signo más. 2 por 5. Todo ello dividido entre ¿quién? 2 por 7. Continuamos con el desarrollo. 1 por 7 es 7. Viene el signo más. 2 por 5 es dividido entre ¿quién? 2 por 7. 14. 7 más 10. 7 más 17. 17. Dividido entre 14. 14. 17 entre 14. O sea, 17 tan solo lo puedo dividir entre 17. Pero el 14, cuando yo divido entre 17, me va a salir en números decimales. Por lo tanto, la fracción queda ahí nada más. Lo mismo va a suceder cuando tienen, en este caso, me refiero cuando tienen, ¿no? O sea, lo que es la resta. Suponiendo, tenemos, cuando son fracciones homogéneas, por ejemplo, 2 novenos más 11 novenos. Acá estamos observando que sus denominadores son iguales. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner una sola línea. Mi denominador considero lo mismo. ¿Qué hago en el numerador? Sumo 2 más 11. Si incluso fuera más también, si fueran otra fracción más, por ejemplo, 4 novenos. Más 4. Tan solo acá lo pongo más 4. 4. Ahora sumo todo. 2 más 11 me sale 13, más 4, 17. 17. Pero dividido entre, 9. igual ahí ya me va a quedar ahí nomás mi fracción porque no puedo ir reduciendo. Si por ahí me hubiera salido quizás, en este caso, 21 entre 9, 21 yo puedo dividir entre 3 y 9 también puedo dividir entre 3. Entonces, en este caso, puedo ir reduciendo, pero si ya no se puede ir reduciendo, lo dejan ahí nada más la fracción. Continuamos. Ahora, si yo tengo una multiplicación de fracciones, por ejemplo, yo puedo tener 9 quintos multiplicado por 9 quintos multiplicado, por ejemplo, por 2 tercios. ¿Cómo voy a desarrollar? Hago mi línea de la división, multiplico 9 por 2 y en la parte del denominador 5 por 3. por 3. ¿Cuánto es 9 por 2? 18. 18. ¿Y 5 por 3? 15. 15. 15. Me sale 18 entre 15. En este caso, el 18 yo puedo dividirlo todavía entre 3 o no. Sí. No. No. Tiene tercia. 18 No. Sí se puede. ¿Tiene o no tiene tercia 18? Sí tiene. ¿Cuánto es? Tiene. Es 6. Y 15 entre 3 también se puede dividir, que sale 5. 5. Entonces, mi resultado final va a ser 6 quintos. 6 quintos. 6 quintos. Y finalmente, cuando tenemos la división.
2 sobre 11 lo voy a dividir entre, por ejemplo, 3 séptimos. Y yo les enseñé 2 maneras, ¿no? Pero por la primera manera nos dice lo siguiente. La primera fracción vuelvan a escribir tal como está, 2 entre 11. Ahora, luego, ¿qué hacen? Ponen el signo de la multiplicación y la fracción, en lo que sigue, van a tener que invertir, que sería 7. Entre 3. Y continuando con el desarrollo, vamos a decir 2 por 7. 14. Lo voy a dividir entre 11 por 3. Por 3. Muy bien, que ahí me indicaban que sale 14 dividido 33. entre 33. 23. y se queda ahí nada más porque el número 14, en sí, pues 14 puedo dividirlo entre 2, pero el 33 ya no puedo dividirlo entre 2. El número 14 puedo dividirlo entre 7, pero el 33 no se puede dividir entre 7. O sea, lo que se busca es que tiene que ser números enteros. Nunca deben de olvidarse esa parte. Cuando ustedes, por ejemplo, cuando en este caso las fracciones se pueden mezclar, no necesariamente va a estar suma, va a estar la multiplicación y división, puede estar incluso hasta las 4 operaciones. O sea, suma, resta, multiplicación y división. Lo que tienen que realizar en primer lugar es, cuando tienen la suma, la resta, la multiplicación y división, desarrollen en primer lugar la multiplicación y división de fracciones. Si ya terminaron de desarrollar lo que es la multiplicación y división de fracciones, van a pasar a lo que es la suma y la resta de fracciones. Esos son los procedimientos que se tienen que seguir. Si por ahí aparece dentro de un paréntesis tienen una suma, por ejemplo así, un medio, por ejemplo, una suma, 4/5, poniendo ahí viene la multiplicación, 5/3, quizás viene la suma, y a un medio también, ¿no? Ahí tienen. Mira, está apareciendo operaciones. Cuando tengan de esta manera, jóvenes, lo primero que tienen que desarrollar es lo que está dentro del paréntesis. No interesa si está una suma, una resta, una multiplicación o una división. Lo que tienen que desarrollar es lo que está dentro de ese paréntesis. Luego les va a salir una sola fracción, de ahí viene la multiplicación y luego suma. Entonces, como hay multiplicación, entonces desarrollan la multiplicación y luego la suma. Y así al final van a ir obteniendo el resultado. Ahora, números decimales. Son aquellos números que resultan, ¿no?, al dividir los elementos de una fracción. Tenemos la clasificación. Tenemos la clasificación de los números decimales. En primer lugar, lo que son exactos, o sea, tienen una cantidad determinada de cifras decimales, ¿no? Tenemos ahí los ejemplos. En este caso, 375,284, 0,325. Cuando son exactos, o sea, no va a agregarse más, pues no hay ningún número más que va a ir aumentando. Por eso ya aparece 375,284. O sea, ya es una cantidad de cifras decimales exactos o determinados donde ya nos está estableciendo, ¿no? Eso es cuando son exactos. Ahora, cuando son inexactos, tienen una cantidad ilimitada de cifras decimales y pueden ser periódico puro, ¿no? Periódico puro, cuando el periodo empieza inmediatamente después de la coma decimal, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo, ahí que tenemos en este caso 0,173, 173, 173 y así sucesivamente. Y el otro es
378,666 y así va continuando. Lo que está queriendo decirnos en este caso, que acá va a ir aumentando, o sea, va a ir yendo 173, 173, eso se refiere, esos 3 puntos suspensivos. Igual manera en el otro también, o sea, va a ir 6, 6, 6. Entonces, para no estar escribiendo, no sabemos hasta dónde o cuántas cifras decimales va a ir continuando, se va a expresar o se abrevia la escritura, ¿no? De un número, o sea, la parte que se repite. Lo que decimos, el 0,173, 173, 173 y así sucesivamente va a ser igual a decir 0,173. Este pequeño sombrerito nos indica el periódico puro. ¿No? En forma ya resumida, para no estar repitiendo, pues 173, 173, 173 y así, para no estar indicando, tan solo ponemos un pequeño sombrero en el número 173. Lo mismo sucede en 378,666 y así sucesivamente, va a ser igual a decir 378,6 y un pequeño sombrero. ¿No? Entonces quiere indicar que no vamos a tener que ir continuando, pues. Estar escribiendo, para no estar escribiendo tan solo un pequeño sombrero, eso nos indica que ese número va a ir repitiéndose varias veces. No sabemos en realidad cuántas veces se va repitiendo. Y eso se llama periódico puro, ¿no? Y en este caso, nunca olvidarse que de esta manera se va expresando ese periódico puro cuando se tiene los números, en este caso decimales, que se van repitiendo después de la coma decimal. Otro, el periódico mixto. Cuando el periodo empieza después de una o varias cifras. Después de la coma decimal, ¿no? Vamos a tener la parte que no constituye el periódico y se llama parte no periódica o parte exacta. Teniendo en cuenta, ¿no? En este caso nos está mostrando pues el ejemplo para poder saber de qué manera vamos a ir representando, ¿no? Tenemos 0,6, de ahí viene 71, 71, 71 y así sucesivamente. En este caso, vamos a ir representándolo de la siguiente manera. Va a ser igual a ¿quién? A 0,6. El 71 que se va repitiendo, ponemos 71 y un pequeño sombrero encima de ese número. El otro ejemplo, 31,004. En este caso sería 417, sería 31,00417, 417 y así sucesivamente. Ese es igual a 31,00417 y un pequeño sombrero. Por eso se llama periódico mixto. Quiere decir que va a haber números que no se van a repetir, ¿no? En este caso, bueno, coincidentemente el número 0 se va repitiendo. En esto ya casi no hay que tener en cuenta tan solo los números, o sea, del 1 para adelante, no hay que tener en cuenta, considerar su pequeño sombrerito. Veamos los ejemplos. ¿No? Voy a ir escribiendo, indicándoles, ¿no? Algunos ejemplos. Según hemos estado viendo, ¿no? Cuando nos hablaba de exactos. Cuando es exactos, o sea, tenemos así 2,573, por ejemplo. O puede ser 0,0. No interesa en este caso que esté después de la coma el 0, puede ir repitiéndose. Puede estar el 2, 9, 0, 29. Hasta ahí nada más nos indica, pues no hay ninguna más que va continuando, ¿no? O puede ser 0,5 también. 0,5, 0,1.
o 1,9, 1,7, o sea, son exactos. Son números exactos, donde tenemos que tener en cuenta para, ¿no? En este caso, en la clasificación, o sea, ver, ¿no? La clasificación de los números decimales, porque todo ello, porque estoy escribiendo, son números decimales, pero esos son números decimales exactos. También vamos a tener cuando son inexactos. Cuando son inexactos hemos visto que son dos tipos, del cual tenemos el periódico puro y lo que es el periódico mixto. Voy a ir considerando. En primer lugar, el periódico puro. El periódico puro nos dice lo siguiente, ¿no? El ejemplo puede ser 329, 16, 16, 16 y así sucesivamente, ¿no? Los 3 puntos suspensivos, que para no estar escribiendo de esa manera vamos a reducir 329, 16 y nunca olvidarnos considerar su pequeño sombrero, ¿no? Otro valor puede ser 17, 231, 231 y así sucesivamente va continuando. Entonces, esto va a ser igual a 17, 231 y su pequeño sombrero. Eso es cuando se refiere al periódico puro. Ahora, cuando nos habla de periódico mixto, esto es importante ustedes que tienen que ir conociendo, ¿no? Que se llaman exactos, inexactos, periódico puro, periódico mixto. Ahora, en el periódico mixto, el ejemplo, vamos, por ejemplo, podemos tener 5, 7, puede ir repitiéndose así, 3, 3, 3, 3, y así sucesivamente. Y esto ustedes van a ir representando de la siguiente manera, o sea, ir reduciendo 5, 7 y el número 3 y su pequeño sombrero. Puede ser otro también, 41, 24, 52, 52, 52 y así sucesivamente. Eso va a ser igual a 41, escribimos 41, ¿qué sigue? Sería 24. 24, 52. 52. ¿Qué escribimos luego? Un pequeño sombrero encima del número 50 y 52. 52. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Ninguna, mis.
Una Miss. Hay que tener en cuenta, ¿no? De qué manera se va a desarrollar esos ejercicios. Ya, jóvenes, nunca os olvidarnos, ¿no? Yo sé que en el módulo quizás no está así los ejemplos que puedan ir indicando, ¿no? Detalladamente de cómo se van a ir desarrollando. Pues por algo estamos en el aula virtual, para poder ir aprendiendo quizás más cosas, ¿no? Y esas cosas a través de ejemplos. Si nosotros no practicamos esos ejemplos, no vamos a poder desarrollar. Por eso va de la mano tanto la teoría y lo que es la práctica. En otras palabras, la teoría y los ejemplos. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy, ¿no? Si en caso tuvieran quizás por ahí cualquier duda, pueden ir escribiéndome a mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes pueden tener. Eso sería todo. Ya nos estaremos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Gracias, Miss. Buenas noches. Gracias, Miss. Hasta luego con todos.